Yo le decía que cuando nosotros somos enviados, quizás podemos pensar que es por nuestra propia voluntad, pero no es así. Es por la providencia de Dios. Y en el contexto que vamos a ver ahora de Pablo, que está preso en Roma, encarcelado, Pablo todavía tiene la esperanza de seguir avanzando en el Evangelio. Y muchos dicen que Pablo por un tiempo avanzó hacia Europa, hacia España. No está confirmado, pero que el Evangelio fue más allá de la frontera de Asia. Pero vemos entonces un Pablo que viene ya encadenado, acusado de sedición, acusado de violar las leyes de su nación, y viene a través de una barca que le transportaba hasta la ciudad de Roma. Y eso lo podemos ver como un antecedente en el capítulo 27, versículos 39 al 44. Y quizás Pablo diría, bueno, Señor, yo he cumplido ya la misión, ahora me toca disfrutar. En estos días escuché al pastor Miguel Núñez diciendo que él todavía va a seguir predicando el Evangelio, que él no tiene descanso, que la única vez que él va a tener descanso es cuando esté en la presencia del Señor. Ahí va a tener todo el descanso de toda una vida eterna. Y yo creo que así es. Nosotros, los que predicamos el Evangelio y llevamos el Evangelio, el descanso, nuestro descanso es celestial. Amén. Eso es así. Y nosotros, mientras estemos aquí en este mundo, debemos predicar el Evangelio. Y figúrense que el tema que Pablo aborda aquí siempre es la predicación del Evangelio. ¿A quiénes? Pablo empezó a predicar el Evangelio a sus paisanos, pero luego sus paisanos no lo escucharon, y Pablo en un momento sacudió su sandalia y fue a predicar a los gentiles. Y gracias a la predicación de Pablo, nosotros conocemos el Evangelio de salvación. Amén. ¿Quiénes creen eso? Amén. Entonces, yo pienso, mis hermanos, que cuando uno se entrega al Evangelio es porque el Señor está trabajando en nuestros corazones. Es la providencia de Dios que nos lleva y nos sostiene cada día. Hay veces que nosotros estamos sin fuerza, estamos desmayados, estamos sin ánimo. Y si nosotros vemos que estamos desmayados y sin fuerza, ¿verdad? Recordamos que hay un Dios que nos sostiene y wow, otra vez vuelve a nuestro alma un aliento de vida. ¿A usted no le ha sucedido eso? Mire, que esta semana ha sido fuerte para nosotros. Muy fuertes. La semana anterior fue fuerte también. Y la semana que viene también va a ser fuerte también, ¿verdad? Comenzamos con el plan de vacaciones para los niños. Vino una tragedia de la hermana Maribel, se murió su madre, estuvimos allá acompañándola. Luego tuvimos aquí un entrenamiento para matrimonios, que es muy bueno. Luego en la tarde la charla de bautizo, y quizá uno puede sentirse cansado. Y verdad que uno se siente cansado. Y más cuando uno tiene unos añitos encima, ¿verdad? Pero a veces yo me siento y respiro y me acuerdo de la palabra del Señor, siempre. Y ustedes saben qué versículo yo pienso cuando me siento cansado. Mateo 28, 19 al 20. ¿Cómo reza ese pasaje? Por lo tanto, id y predicad el Evangelio, ¿verdad? ¿A quiénes? A todos. Y eso me vuelve otra vez a refrescar mi alma para seguir adelante a predicar el Evangelio, a llevar las buenas obras del Señor. Y yo pienso que todo eso lo hace la providencia de Dios. Todo eso lo hace la providencia de Dios. Y así Pablo estaba confiando en la providencia de Dios cuando estuvo preso y fue trasladado de Jerusalén hasta Roma.
embarcó en una nave, hubo un cataclismo allí, un hundimiento en los capítulos, versículos, ahí vemos el 34 al 49, la nave naufragó, llegaron ellos a una isla llamada Malta, pero la providencia de Dios estaba ahí, con ellos. Y fíjense que Pablo, los que estaban acompañando a Pablo, estaban temerosos porque iban a morir. Incluso hasta el mismo soldado romano que custodiaba a los presos tenía que asesinarlos a todos. Y Pablo le dijo, no va a suceder nada, ni siquiera un cabello, aquello que tenían, ¿verdad?, no va a perecer. Y así fue, porque la providencia de Dios estaba sobre ellos. Y vemos entonces en los versículos de ese mismo capítulo que en la tempestad del mar, la providencia de Dios en los desastres, Él tiene control de todo. Inclusive en los desastres que nosotros pensamos que hay muchas tragedias. Él tiene control de todo. Fíjese que esa tormenta hubo y la providencia de Dios en esos versículos 39 y 49 estaba ahí. Un desastre. Y ese desastre fue controlado porque Dios lo llevó a una tierra. Y llegaron entonces a la playa de Malta y la providencia de Dios tiene control de nuestras vidas. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque llegando Pablo a la ciudad de Malta, fue mordido por una serpiente. Y los que estaban allí pensaron, este hombre es un criminal porque lo mordió una serpiente. Y al ver que ese efecto de la serpiente no hacía nada, lo tomaron como Dios. ¿Ve cómo cambia la actitud de la persona? De algo tan insignificante, ¿verdad?, a algo que lleva a una acción. Entonces dice, este hombre es un asesino. Y después que lo nombra asesino, dice, este hombre viene de Dios. Fíjese cómo nosotros cambiamos rápidamente de actitud. La falta de objetividad. Condenamos a otro inmediatamente por sus actitudes. Y Pablo estaba ahí en el ojo del huracán. Y sin embargo, Dios usó a Pablo para curar al padre de Pablo. Pablo estaba en la ciudad, enfermó gravemente, y Pablo, no se cuenta si predicó el evangelio, pero sanó a él y sanó a muchos enfermos, porque la providencia de Dios está en nuestras vidas. Y que la providencia de Dios rige nuestro destino. ¿Cuántos creen eso? Que Dios es soberano sobre nuestras vidas. ¿Usted cree eso? Dios es soberano. Todo el tiempo Dios va a ser soberano sobre nuestra vida. Visto esto, que todo el antecedente que le vengo contando es para que usted vea que Pablo en ningún momento renegó de la fe. Porque Pablo podía decir, bueno, Señor, vengo predicando el evangelio, pasé por Tesalónica, pasé por Corintio, pasé por Filipo, pasé por esto y fundé varias iglesias. Ahora me sucede esto, yo me voy de aquí, sacudo mis pies y me voy. No, Pablo continuó su obra, continuó su misión. Y es ahí que el título de este mensaje es Misión Cumplida. Misión cumplida. ¿Por qué misión cumplida? Porque vemos en los versículos 17 hasta el 31 que el último versículo, que es el final, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de quién. ¿Y cómo lo hacía? Abiertamente y sin impedimento. Pablo estaba encarcelado, Pablo no estaba libre. Y si Pablo quería sacar lo que había sufrido, lo que había padecido durante todo su evangelio, lo podemos nosotros ver en 2 de Corintios capítulo 11, y acompáñeme allí para que usted vea que si yo paso por estas dificultades, yo
abandono. Capítulo 11, versículos 20 y 23. Fíjense que Segunda de Corintios, capítulo 11, 23 al 28. Fíjense que Pablo dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuvieran locos hablando. Sí, que ustedes. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de discriminación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro de desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos maestros, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pregunto, si nosotros hubiésemos sido o estado en el pellejo de Pablo, yo creo que, yo digo, no, yo me voy de vacaciones ya. Yo me voy de vacaciones. Pero Pablo, por la providencia de Dios, continuó adelante su misión. Su norte era llevar el evangelio a todos aquellos más allá de Jerusalén, de Samaria y de Judea hasta el fin del mundo. Como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Pero ese mensaje que allí fue predicado no nos dice en qué forma vamos a predicar. Pero Pablo nos está diciendo aquí, si hay alguien de que yo me pueda jactar, que ustedes se jacten que son más que yo, recibir 40 azotes menos 1, y fíjense, y recibir varas era para un hombre denigrante. Ustedes recuerdan que a nuestro Señor Jesucristo recibió 40 azotes, pero Pablo está diciendo, recibí los 40 azotes, pasé hambre, fue asaltado, pasé naufragio. Estoy con frío, con todo, y sin embargo sigo la carrera hasta llegar a la meta. Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. ¿No es así? He guardado la fe. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe? Ahora me espera la corona de vida que nuestro Señor Jesucristo nos va a entregar. Yo espero, o estoy confiado, que al momento que yo esté delante de mi Señor, Él me entregará la corona de vida. ¿Ustedes creen eso? Amén. Y es ahí que Pablo quiere acabar su buena batalla hasta el final. Y Pablo aquí le está diciendo, ¿verdad? La providencia de Dios me está acompañando en todo. Entonces, la misión es cumplida. Entonces, el primer punto que vamos a tomar en consideración es, somos defensores del Evangelio por las promesas de Dios. Síganme los versículos 16 y 20. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con sus soldados que le custodiasen. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo:
Yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni en contra de las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los hombres, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me obligaron a apelar al César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Fíjense que dice, por la esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel? El Mesías. Esa era la esperanza de Israel. Por eso que nosotros, ¿verdad?, vamos a ser defensores del Evangelio, porque nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Yo defiendo el Evangelio porque mi esperanza, esa promesa que me fue hecha, es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Esa es nuestra esperanza. Y Pablo está diciendo a sus paisanos que él está encadenado, está preso por la esperanza que ha sido dada al pueblo de Israel. ¿Quién es esa esperanza? El Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza, y Él convoca a todos los principales de ese momento. Él explica el motivo por el encarcelamiento, porque está preso. Él no tiene nada de acusación contra la nación. Y Él le dice que la promesa que ellos estaban esperando es lo que Él está predicando, el Evangelio de salvación. Eso es la esperanza, esa es mi esperanza, esa es la esperanza de aquellos que escuchan el Evangelio de salvación hoy en día. Fíjense que hay una estadística a nivel mundial que nuestro planeta tiene 6 billones de habitantes, de personas, y solo el 0,015% ha escuchado el Evangelio. ¿Cuánto queda de ese porcentaje? Más de 3 billones. Y es incontable. Y por eso nosotros, y gracias a Dios, tenemos esta misión con los hermanos en Ñapá, con los hermanos de Cuana, para llevar el Evangelio a aquellos que necesitan conocer el Evangelio de Dios, el Evangelio de salvación. Y Pablo está diciendo a ellos, mi parte de encarcelamiento es porque yo quiero llevar el Evangelio a ustedes. Los exhorto, les digo que escuchen el Evangelio de salvación. Nosotros debemos llevar el Evangelio de salvación a todas partes del mundo. Por eso que la misión tiene que ser cumplida. Nosotros tenemos que cumplir la misión, que es llevar a cada rincón de nuestras casas, de nuestra familia, el mensaje de salvación, que no es más que hay un Dios, está el hombre, pecamos, hay un Salvador y hay una vida eterna. Amén. ¿Quiénes creen eso? Hay un Dios, el hombre creó al hombre, pecó, somos pecadores, y luego viene nuestro Señor Jesucristo a ser nuestro Salvador y Señor. Y luego viene lo que es la decisión del hombre. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener una vida que te lleve a la santidad, a la presencia de Dios? Cree. Dice Juan que Jesús dice, quien cree en mí no vivirá. ¿Quiénes creen eso? ¿Quiénes creen en esa promesa, en ese mandamiento de Jesús? Quien cree en mí, en Jesús, no morirá. Yo lo creo. Si yo mañana me marcho de este mundo, yo estoy seguro que el Señor estará conmigo. Porque no vamos a estar aquí toda la vida. Pensamos que vamos a estar. Y ese es el error que hay de muchos, que piensan que toda la vida van a pasar aquí. Llegue, cumpla 100 años, 120 o 150 años, sus días en la tierra van a terminar.
Pero mi pregunta es, ¿cómo va a terminar sus vidas? ¿O en la presencia de Dios o en la condenación eterna? A veces no les gusta mucho que uno hable sobre estos temas porque el hombre es pecador. Y sí, la Biblia me habla a mí que el hombre es pecador. El hombre necesita ser salvado. ¿Y salvado de qué? De su maldad. Eso necesita el hombre. Y por eso Pablo está diciendo a ellos, yo he sido encarcelado por la esperanza de Israel. Entonces somos defensores del Evangelio por la promesa de Dios. Somos defensores por la promesa de Dios. Y eso es algo que debemos llevar en nuestro corazón. El segundo punto, somos defensores del Evangelio a pesar que a nosotros nos acusan falsamente. ¿Cuántos de ustedes no han recibido una acusación falsa? Y la acusación es falsa, es para destruir nuestra imagen, destruir las cosas que nosotros vamos predicando. Entonces Pablo le dice aquí, nosotros somos defensores del Evangelio a pesar que a nosotros nos acusan falsamente. Versículos 21 y 22, de hecho 28, dice allí, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado hablando mal de ti. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque de estas sectas, y cuando habla de sectas allí, está hablando de la iglesia del Señor. Está hablando de la iglesia, de aquellos que estaban predicando el cabello. Entonces dice, de esta secta es notorio que en todas partes se habla mal de ella. Nosotros, cuando nos identificamos con el Evangelio, inmediatamente nos califica de fanáticos, de ortodoxos. Automáticamente, hasta nuestra propia familia nos califican así. ¿Va, Augusto? ¿Sí? Nos califica Luis, de ortodoxo, ¿verdad? Nos califican de que de loco, ¿verdad? Cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? Y de loco, de fanático. Inclusive dentro de la misma iglesia a uno nos clasifican de loco. Pero figúrense que somos defensores del Evangelio a pesar que nos acusan falsamente. Somos defensores del Evangelio porque somos discípulos del Señor. Fíjese que en los versículos 23 y 24 dice, y habiendo señalado el día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales declaraba y les testificaba el reino de Dios. Desde la mañana hasta ¿dónde? Y a veces nosotros nos aburrimos porque nos predican el Evangelio 40 minutos. Pero si me toca a uno predicar, escúcheme. Queremos que nos escuche toda la tarde y toda la mañana. Pero nosotros escuchar a otro, hermano, no nos gusta escuchar a otro. Nos gusta que nos escuchen a nosotros, pero no escuchar a otro. Entonces es una costumbre a veces entre nosotros que podemos hablar tanto, pero escuchar menos. Y Pablo aquí, fíjense que ellos dicen en el versículo 23, ¿verdad? Habiendo señalado el día, escogieron un día en una posada, los cuales desde la mañana hasta la tarde, Pablo estaba persuadiendo. ¿A quién estaba persuadiendo? A los que estaban escuchando. El mensaje del Evangelio es un mensaje confrontador, un mensaje persuasivo. En estos días, semanas atrás, vimos un evento aquí de una fiesta a una virgen. Todos la conocemos, todos sabemos, quizás la Iglesia Católica hace honra y eso.
Y nosotros sabemos, y nosotros los que hemos escuchado el Evangelio, sabemos que esa imagen es una aberración delante de los ojos de Dios. Me dirán, pero esa es la mamá de Dios. Acuérdense que Dios escoge a instrumento para llevar su salvación. Puede coger desde un vil preso hasta un intelectual, como ya hemos visto. Puede escogerlo. Pero aquí Pablo está diciendo, ¿no? Somos defensores del Evangelio porque somos discípulos del Señor. ¿Qué significa ser discípulo? Seguidor de Cristo. Eso significa, Señor. Yo soy un discípulo de Cristo. Ustedes son discípulos de Cristo. ¿Cuándo nosotros podemos decir somos discípulos de Cristo? Somos discípulos. Y eso nos va a acarrear que defendamos el Evangelio a capa y espada. Eso va a ser así. Y en cuarto lugar, somos defensores de un Evangelio urgente. Urgente. Vayan conmigo los versículos 25 en adelante. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí a retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosonado. ¿De dónde vienen los problemas del ser humano? Del corazón. Ayer explicaba a nosotros, a las parejas, que en vez de cambiar la actitud de tu pareja, en vez de cambiar la mentalidad, primeramente cambia tu corazón. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos en el matrimonio? Del corazón. Así. Y él está apuntando directamente a lo suyo, de dónde viene el problema. Se ha engrosado el corazón. Y sus oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y entiendan de corazón y se convierta. Mis hermanos, el problema no es la mentalidad. El problema no es una actitud. El problema es el corazón de quien escucha el Evangelio. Ese es el problema. El problema está allí. Y el pueblo de Israel tenía un problema de corazón. Nosotros también teníamos un problema de corazón. Porque el Evangelio es como una piedra que parte el corazón. Ese es el Evangelio. Isaías 9, aquí aparece, y Pablo justamente le está hablando de la profecía de Isaías, que ellos no iban a creer, pero había un pueblo dispuesto a creer. Fíjense que dice allí, sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios. Ellos rechazaron el Evangelio, y el Evangelio viene ahora gracias a los judíos, a nosotros, los gentiles. Somos entonces bendecidos a través de esta predicación. Y es por eso que dice, somos defensores de un evangelio urgente. Aquí se ha hablado del evangelio una y otra vez, de la misión una y otra vez, pero lo que sí tenemos que entender que cada uno de nosotros somos portadores del evangelio de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos portadores del evangelio. No hay que temer, no hay que sentirse ofendido cuando nosotros predicamos el evangelio. Pablo lo dice claramente, me fue rechazado por mi pueblo, pero otros lo escucharon
nosotros. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Mi hermano, el Evangelio tiene poder. Cuando intersecta tu mente espiritual, tú comienzas a vivir por primera vez. El Evangelio, cuando penetra en tu mente oscura cobra luz. Cuando el Evangelio choca tu corazón, lo sensibiliza y lo ablanda. Cuando el Evangelio intercede a tu voluntad férrea, la quebranta y la pone en libertad. Eso es el Evangelio. Eso es lo que Pablo dice, misión cumplida. Pero el autor prácticamente dice aquí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. Parece un final feliz, y yo quiero especular aquí. Todavía no se ha cerrado la misión, porque hay un capítulo en nuestras vidas que empieza a escribirse desde el momento que nosotros creemos el Evangelio. Hechos 29. Hechos 29 comienza en nuestras vidas. Aquí Pablo prácticamente, y sabemos por la tradición, que fue decapitado. Pero el Evangelio va más allá. El Evangelio continúa en nuestras vidas. Queremos llevar el Evangelio, queremos hacer esto, queremos hacer aquello, pero el Evangelio continúa. Dice la palabra, mi palabra, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, aquí lo que yo veo es que nosotros comenzamos en nuestra vida un nuevo capítulo de la historia de la iglesia. Tú eres historia de la iglesia, yo soy historia de la iglesia. Y quizás en un tiempo después hablarán de nosotros, hablarán de la historia de la iglesia bíblica metropolitana, de los pastores que pasaron por aquí, de los hermanos que conocimos por aquí. Pero lo bueno de esto es que cuando hablemos de esas historias, vamos a decir, son hermanos en la fe en Cristo Jesús. Eso es lo mejor de todo. Somos hermanos y vamos a estar en gloria cuando nuestro Señor esté presente delante de nosotros. Amén. Somos portadores de las buenas nuevas. Pablo aquí prácticamente pasó el relevo. ¿A quiénes? A nosotros. Nos pasó a usted, hermano José Luis, nos pasó a usted, hermano Augusto, Luis. El hermano Pablo nos pasó el relevo. Ese relevo ahora usted decide a quién llevárselo. ¿A quién va a decidir llevárselo? ¿A los hijos? ¿A quién vamos a decidir nosotros pasar el testigo de este mensaje tan precioso y tan bello? Yo estoy pasando este relevo a mis hijos. Ya se le pasé a mi esposa. Confío ahora que los hijos de mis hijos también tengan ese testigo. Confío que los hijos de los hijos de los hijos tengan ese testigo también. Y que los hijos de los hijos de los hijos empiecen también a pasar el testigo que es el Evangelio de Salvación. Amén. Anote usted allí en su cuaderno a quién le va a pasar el testigo. Si no lo tiene ahorita, empiece a buscar. Pero mi hermano, la misión tiene que ser cumplida. Amén.